Cuando subí por la entrada y vi el cartel de "Se vende" ondeando al viento, algo dentro de mí se quebró, como un puñetazo en el estómago de la persona en la que más confiaba. Esa casa siempre había sido mía tanto como de ellos. Cada ladrillo, cada tabla del suelo que rechinaba, cada papel pintado descolorido cargaba la historia de mi vida, mi infancia, mis padres y las incontables horas que había dedicado a ayudarlos a conservarla. Durante décadas había ahorrado y escatimado, enviándoles dinero siempre que me lo pedían, cubriendo facturas que apenas podía pagar, solo para que pudieran quedarse en el hogar que habían construido juntos. Se suponía que sería un santuario, un lugar de consuelo y continuidad. Pero esa mañana, mientras estaba allí, mirando la placa de "vendido" en el césped, sentí una traición, más aguda que cualquier discusión, más pesada que cualquier decepción. Había conducido temprano, con la esperanza de sorprenderlos para desayunar. Me imaginé entrando en los olores familiares de tocino frito y café recién hecho, oyendo a mamá tararear en la cocina, las zapatillas de papá arrastrando los pies contra el suelo de madera. Había ensayado bromear con ellos por dejar las cortinas entreabiertas, por la pila de correo junto a la puerta. Pero en la verja, todo lo que sabía se había borrado. Nada de macetas, plantas, sin columpio, sin alfombre de bienvenida, solo silencio. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. ¿Puedes venir? Tenemos que hablar. Corto, abrupto, pero cargado de tensión. Se me hizo un nudo en el estómago. No debería haberme sorprendido. Últimamente las cosas no me habían ido bien. Pequeños detalles. Papá evitaba el contacto visual cuando preguntaba por las reparaciones de la casa. Mamá se estremecía cuando mencioné mi última transferencia bancaria. Les había restado importancia. Solo están estresados, me dije. Son mis padres. Tienen derecho a tener secretos. Aparqué calle abajo y caminé hacia la puerta principal, que ahora me resultaba extraña por su familiaridad. El pomo de latón estaba frío en la mano. Mamá abrió la puerta, haciéndose a un lado sin abrazarme. Recorrí con la mirada la sala de estar. Casi no había muebles. Las paredes estaban nudas. El aire olía ligeramente a detergente y polvo rancio, el residuo de una desaparición apresurada. «Mamá, ¿qué pasa?» Mi voz se quebró, delatando meses de tensión. Suspiró, retorciéndose las manos. Papá apareció detrás de ella, mayor, cansado, con la culpa brillando en sus ojos. Vendimos la casa», dijo en voz baja, como si decirlo en voz alta pudiera deshacerlo. Parpadeé. ¿Bromeaba? No. Las palabras flotaban en el aire como una densa niebla. «¿Vendiste la casa?» Mi voz se estabilizó, pero por dentro hervía de ira. «¿Y no me lo dijiste?» Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. No creíamos que lo entenderías. Necesitábamos el dinero». Reí, hueca e incrédula. «¿Necesitabas el dinero? He estado pagando esta casa toda mi vida. Cada factura, cada reparación, cada impuesto, yo la he estado pagando. ¿Y tú solo la vendes?» Me temblaban las manos y me martillaba el pecho. Papá se frotó la cara. «No es tan sencillo, hijo. Había una deuda grave. No veíamos otra salida». «¿Una deuda?», repetí con la voz quebrada. «¿Una deuda de la que nunca me hablaste? ¿Una que podría haber ayudado con ella? ¿Me dejaste creer que todo estaba bien mientras vendías el único lugar que me importaba?» No respondieron de inmediato. A mamá le temblaba el labio. No queríamos ser una carga para ti. Es complicado». «¿Complicado?», se me hizo un nudo en el estómago. «Llevo años enviándote dinero, todos los meses, ¿y nunca lo mencionaste?» La habitación parecía más pequeña de repente. Las paredes se cerraban. Marcos vacíos, suelos pulidos que una vez crujieron bajo los pasos, estériles, desconocidos. La vida que creía proteger se había desmantelado silenciosamente a mis espaldas. Mamá me tomó del armo, pero me aparté. «No sé si puedo con esto», susurré. «No sé si puedo perdonar esto». No quería perdonar, todavía no. Mi mente repasaba a toda velocidad cada súplica ignorada, cada sacrificio, cada dólar que había enviado pensando que estaba ayudando. Y ahora se había ido, vendido. Mis padres me habían subestimado, y esa herida fue más harda que cualquier otra. La traición no era solo por la casa, era por la confianza, la base de todo en lo que creía.
La familia protege a la familia. La honestidad es sagrada. El sacrificio se ve, y lo habían echado a perder. Respiré hondo, forzando la calma. Sin embargo, en mi interior se encendió una chispa. La determinación de que, tarde o temprano, se darían cuenta de que subestimarme había sido su mayor error. Salí de aquella casa con la mandíbula apretada y el corazón palpitante. El barrio olía a asfalto mojado y a pinos. El aire era fresco, con el frío matutino. Risas infantiles distantes flotaban calle abajo, extrañas, dolorosas, burlonas. Bajo la ira, bajo la traición, empezó a gestarse un plan. Un ajuste de cuentas lento y deliberado que les haría comprender la magnitud de su error de cálculo. Durante los siguientes días, caminé aturdida, repasando una y otra vez el cartel de vendido. La imagen se me quedó grabada en la mente como una marca imborrable. ¿Cómo pudieron hacer esto sin decírmelo? La rabia y la incredulidad se enfrentaron en mi interior, pero una voz más suave susurró: «Tendrás que ser inteligente con esto. No dejes que la ira te ciegue». Empecé a rastrear las pequeñas pistas que había ignorado, las llamadas nocturnas, su repentina insistencia en encargarse de las facturas ellos mismos, las evasiones de papá sobre los impuestos de la propiedad y las reparaciones. En ese momento asumí que solo buscaban independencia. Ahora todo tenía sentido. Cada omisión, cada mentira sutil era un hilo en un tapiz de engaños que yo, sin saberlo, había contribuido a tejer. Decidí confrontarlos de nuevo, pero esta vez con un plan. Necesitaba la historia completa, la deuda, a quién se la debían, por qué nunca me involucraron. No podía dejarlo pasar sin comprenderlo, no solo por justicia, sino para evitar que lo repitieran. Llamé a mamá y le pedí que nos viéramos en una pequeña cafetería a medio camino entre nuestras casas. El lugar estaba tranquilo, impregnado del aroma a granos de café tostados y pasteles recién hechos. La vi acercarse, con los hombros encorvados, la mirada baja y las manos retorciendo una servilleta con nerviosismo. Papá no estaba con ella, y no sabía si eso lo empeoraba o lo mejoraba. «Yo quería explicarte», empezó con voz suave y temblorosa. «No creíamos que lo entenderías. La deuda era enorme. Alguien en quien confiábamos se había aprovechado de nosotros». Me recosté en la silla, dejando que sus palabras calaran hondo. «¿Alguien se aprovechó de ti? ¿Y en lugar de decírmelo, vendiste la casa?» Asintió, mordiéndose el labio. Teníamos miedo, estábamos orgullosos y no sabíamos cómo pedir ayuda. Pensamos que podríamos solucionarlo nosotros mismos. ¿Y pensaste que vender la casa sin decírmelo era mejor? Mi voz era tranquila, de acero. He estado pagando esa casa todos los meses durante años. Cada reparación, cada factura, me he sacrificado por ti. ¿Y así es como me lo pagas? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No fue así. Intentábamos protegerte. ¿Protegerme?, repetí. ¿De qué? ¿De saber que mi dinero se malgastó? ¿De que me traicionaran? No pudo responder. Ella miró fijamente la mesa, apretando la servilleta con más fuerza. Y en ese silencio algo cambió dentro de mí. Una mezcla de dolor, decepción y una chispa que no había sentido en años. Determinación. Salí del café con la mente acelerada. La ira bullía, pero no podía actuar imprudentemente. Necesitaba información, influencia, un plan que les hiciera ver las consecuencias de subestimarme. Durante la semana siguiente, revisé todo: registros financieros, correos electrónicos antiguos, facturas, cualquier cosa que pudiera aclarar la verdad. Faltaban algunos documentos, otros eran intencionadamente vagos, pero no me rendía. Una furia silenciosa me impulsaba, una concentración que se agudizaba con cada revelación. Descubrí la realidad de la deuda. No se trataba de un solo préstamo incobrable. Era una cadena de malas decisiones, inversiones fallidas y un acreedor implacable. La cantidad era enorme, tanto que mis ingresos de toda la vida podrían haberla cubierto si no hubiera intervenido. Y sin embargo, lo impactante no era la deuda, fue su apuesta con mi confianza, asumiendo que no me daría cuenta, que no me importaría, que no haría nada. Esa noche me senté en mi habitación mirando el techo, mientras el zumbido de la ciudad afuera parecía una tormenta lejana. Pensé en todo lo que había sacrificado: largas noches de trabajo para enviarles dinero,
alegrías pospuestas y pequeños placeres que me salté para ayudarlos a mantener una vida que decían proteger. Entonces me di cuenta. No se trataba de dinero, se trataba de respeto. Reconocimiento. Entender que la confianza es frágil y que una vez rota no se puede restaurar simplemente con una disculpa. Empecé a trazar una estrategia, una forma de confrontarlos que dejara claro que lo había visto todo. No quería una venganza mezquina. No los humillaría ni quemaría puentes por pura ira, pero quería que sintieran el peso de sus decisiones, que comprendieran la profundidad del dolor que causaron y que respetaran que no me volverían a desestimar ni manipular. Ensayé mentalmente la conversación, las preguntas que haría, las pruebas que presentaría, la voz tranquila y firme que usaría. Quería que supieran, no a gritos ni a través de lágrimas, sino con claridad y peso moral, que subestimarme había sido su mayor error. Al acostarme, el agotamiento se mezclaba con la anticipación. La tormenta se avecinaba, sí, pero no una tormenta de destrucción, sino una tormenta de ajuste de cuentas. Estaba lista para enfrentarla de frente. Unos días después, volví a su casa, la que habían vendido pero que aún me rondaba la mente como un fantasma. Esta vez no venía como un hijo herido, sino como alguien con claridad y propósito. Llevaba una carpeta llena de copias de extractos bancarios, correos electrónicos y recibos, todo meticulosamente organizado. Necesitaban ver la verdad. Necesitaban entender que no se trataba de ira, sino de responsabilidad. Mamá abrió la puerta vacilante. Sus ojos se abrieron de en par al ver la carpeta en mis manos. ¿Trajiste todo eso?», susurró con voz temblorosa. «Traje la verdad», dije simplemente, «y quiero respuestas, no excusas». Papá apareció detrás de ella, apoyado en el marco, con una postura defensiva. «Ya te lo explicamos», dijo con firmeza. «No queríamos ser una carga». Negué con la cabeza. «¿No quería ser una carga para mí, así que vendiste la casa que he estado pagando? ¿Pensaste que ocultándolo desaparecería? Mira esto». Dejé la carpeta en la mesa de la cocina y la abrí para revelar un claro rastro de deudas, pagos y cada transferencia que había hecho a lo largo de los años. Mamá se inclinó, examinando los documentos. «Yo no sabía que habías guardado todo esto». «¿Los guardaste?», alcé un poco la voz. «Te envié ese dinero porque confiaba en ti, porque creía en esta familia, y ahora veo que esa confianza no significaba nada. Te jugaste mi vida, mis sacrificios, asumiendo que no me daría cuenta». El rostro de papá palideció. «No fue así, hijo. Estábamos desesperados. Pensamos qué», interrumpí, agarrándome al borde de la mesa. «¿Que podrías manipularme sin consecuencias? ¿Que aceptaría en silencio que me dejaran de lado, que me mintieran, que me despidieran? Así no funciona». La cocina parecía más pequeña. El zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared amplificaban la tensión. Podía ver su culpa en cada gesto. Mamá girando su anillo de bodas, papá pasándose la mano por el pelo ralo, ligeros temblores en sus manos. Me habían subestimado, y ahora veían el peso de ese error. «No pido lástima», continué con la voz más tranquila y firme. «Pido reconocimiento, honestidad y un plan que garantice que esto no vuelva a suceder. Podría haberte ayudado, lo habría hecho, pero me negaste la oportunidad». El ojo de mamá se llenó de lágrimas. «Teníamos miedo», susurró. «Miedo de fallarte, de decepcionarte. Y lo hiciste», dije en voz baja, casi con dulzura. «No intencionalmente, tal vez, pero lo hiciste. Traicionaste mi confianza, y eso duele más que perder la casa». Siguió un largo silencio. Finalmente, papá suspiró. «Tienes razón, nos equivocamos. Creímos que te protegíamos, pero terminamos traicionándote». Asentí, sintiendo que la ira disminuía ligeramente, reemplazada por una sensación de control. «Entonces, arreglemos esto. Empecemos por ser honestos el uno con el otro. Cada deuda, cada problema, todo. De ahora en adelante formo parte de las decisiones, no solo porque envío dinero, sino porque esto es una familia. Las familias no actúan en secreto». Mamá me miró, con alivio y vergüenza entremezclados. Podemos hacerlo», dijo en voz baja. «Queremos arreglarlo». Un pequeño destello de esperanza se encendió. Ya no se trataba de dinero, se trataba de confianza, y me di cuenta de que la venganza que había imaginado
exponerlos, hacerlos sentir culpables, no era necesaria. El verdadero poder residía en establecer límites, exigir honestidad y negarse a que me subestimaran de nuevo. Durante la semana siguiente, nos reunimos varias veces para revisar cada detalle. No fue fácil, discusiones, lágrimas, momentos de frustración, pero poco a poco surgió un patrón. Creamos un plan para pagar la deuda, reestructurar las finanzas y comunicarnos abiertamente. Cada reunión me quitaba un peso de encima. Una noche, después de revisar los documentos finales, me senté sola en mi coche a las afueras del barrio. El olor a hojas mojadas y pavimento frío impregnaba el aire, un marcado contraste con la tensión dentro de casa. Reflexioné sobre lo cerca que había estado de dejar que la ira dictara mis acciones, de convertir una traición personal en un espectáculo público. Y entonces comprendí, la mejor venganza no es la humillación ni la destrucción, es la resiliencia, la claridad y la afirmación silenciosa de la propia valía. No necesitaba que se humillaran, no necesitaba que los vecinos ni nadie más presenciaran su fracaso. Necesitaba que mis padres me vieran, no como el niño que enviaba dinero a ciegas, sino como un hombre capaz de mantenerse firme, exigir honestidad y rechazar la manipulación. Ahora sí lo hacían. Las siguientes semanas fueron tensas, pero productivas. Nos reuníamos regularmente para desenredar el lío de deudas y pagos, negociando con el implacable acreedor que los había estado presionando durante años. Cada reunión parecía como caminar por la cuerda floja. Una palabra equivocada, un desliz, y el frágil equilibrio que estábamos construyendo podía derrumbarse. Pero me recordaba a mí mismo, no se trataba de venganza, se trataba de respeto, claridad y de recuperar mi dignidad. Una tarde, sugerí contratar a un asesor financiero, alguien imparcial que revisara todas mis cuentas y deudas. Mamá y papá dudaron, pero aceptaron. Programamos una cita con una mujer de mediana edad, perspicaz y tranquila. Pasaba horas revisando cada extracto, cada transferencia, cada pago. Me saludó con la cabeza mientras yo le contaba mis contribuciones, mis sacrificios. «Es impresionante», dijo finalmente, mirando a mis padres. «Su hijo ha llevado una carga excesiva. Deben reconocerlo y reestructurar en consecuencia». Mamá bajó la mirada hacia sus manos, avergonzada. Papá evitó su mirada, con los labios apretados en una fina línea. Pude ver cómo me daba cuenta. Subestimarme había sido un grave error. Habían asumido que no me daría cuenta, que no cuestionaría, que no me haría valer. Pero la verdad era innegable, expuesta por hechos y documentos. Esa noche, después de que el asesor se fuera, nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina. La casa, desprovista de excesos, pero aún cálida por los recuerdos, se sentía ordinaria y humana. Noté el tenue aroma del té de mamá, el zumbido del refrigerador, la forma en que la luz del atardecer caía sobre el suelo de madera. Estas pequeñas cosas me conectaron con la realidad de la familia que intentaba reparar. «Quiero disculparme como es debido», dijo papá, finalmente, en voz baja pero firme. «Ahora veo cómo te fallamos. No solo manejamos mal las finanzas, sino que rompimos tu confianza. Entiendo que reconstruyéndola lleve tiempo». Asentí. Llevará tiempo y debería, pero es posible si somos honestos. Basta de secretos, basta de suposiciones sobre lo que puedo o no puedo manejar. Mamá se acercó y me tocó la mano con suavidad. «Hemos aprendido a las malas. No puedo deshacer el dolor, pero te prometo que no volverá a suceder». Sentí una mezcla de alivio y dolor persistente. La traición había sido real, el dolor profundo, pero los primeros hilos de sanación se estaban tejiendo en nuestra relación. No era perfecto, pero era un principio. En los días siguientes, implementé un sistema para controlar las finanzas, garantizando la transparencia en cada transacción. Insistí en participar en cada decisión importante: administración de propiedades, inversiones, cada decisión financiera. Al principio, mamá y papá cayeron sutilmente en viejos hábitos de omisión y evasión, pero me mantuve firme, recordándoles calmamente que la confianza debe ganarse continuamente, no darse por sentado. Una mañana, pasé en coche por el barrio donde antes estaba la casa. El cartel de «Vendido» había desaparecido, reemplazado por una nueva familia que se mudaba. Por un momento sentí una punzada de amargura. Esa casa había sido más que madera y piedra, había simbolizado años de sacrificio. Pero el sentimiento desapareció, reemplazado por la claridad. La casa ya no era mía. Su valor no residía en las paredes ni en la propiedad,
sino en las lecciones que había aprendido y los límites que había establecido. Regresé a casa sintiéndome más ligera. La ira que me había consumido al principio se había transformado en algo más tranquilo, más firme, una sensación de autoestima y empoderamiento. Había enfrentado la traición, descubierto la verdad, la había confrontado con calma y había establecido las condiciones para el respeto de ahora en adelante. Eso, me di cuenta, era más poderoso que cualquier venganza dramática. Más tarde esa noche, me senté en la sala con mamá y papá. Tomamos té, compartimos viejas historias y reímos en voz baja de recuerdos familiares. La tensión no había desaparecido, sino que se había suavizado hasta convertirse en algo manejable, algo real. Estábamos reconstruyendo, no sobre la ilusión de la perfección, sino sobre la honestidad y el reconocimiento mutuo. Reflexionando sobre todo, comprendí que la traición no siempre se puede prevenir, pero sí se puede abordar con claridad, paciencia y firmeza. La confianza, una vez rota, exige esfuerzo para restaurarla. El respeto, una vez ganado, debe mantenerse con vigilancia. Y a veces, la venganza más satisfactoria no es el castigo ni la humillación, es la afirmación silenciosa de la propia valía y la negativa a ser subestimada de nuevo. Pasaron los meses y la tensión que una vez definió nuestro hogar dio paso poco a poco a algo más suave, más resiliente. Mamá y papá comenzaron a involucrarme en cada decisión, por pequeña que fuera, y pude ver el respeto en sus ojos, un reconocimiento silencioso de que subestimarme había sido su mayor error. Empezamos a hablar del futuro de maneras que parecían casi normales, pequeños planes al principio, arreglar el jardín detrás de la casa, pintar las paredes, reorganizar la cocina. Cada acto parecía simbólico, no reclamar una casa, sino recuperar la confianza. Y por primera vez en meses, sentí que estábamos construyendo algo real de nuevo, algo que podría perdurar más allá de la sombra de la traición. Una noche, sentados a la mesa, compartiendo una comida sencilla, papá se aclaró la garganta. «Quiero darte las gracias», dijo con voz firme, «no solo por ayudarnos económicamente, sino por mantenernos firmes cuando flaqueamos. Nos diste una lección que no olvidaremos». Lo miré, notando las arrugas más profundas en su rostro, el peso de la culpa desapareciendo poco a poco. «Todos cometemos errores», dije en voz baja. «Lo importante es aprender de ellos y no dejar que nos definan». Mamá se inclinó hacia la mesa y me apretó la mano. «Nos has dado una segunda oportunidad», dijo, «no solo con el dinero, sino con nuestra relación. Ahora lo vemos». Sonreí, sintiendo una calidez que había estado ausente durante demasiado tiempo. La traición, la ira, las noches de insomnio no habían sido en vano. Habían conducido a algo mejor: comprensión, honestidad y un renovado sentido de familia. Comprendí algo profundo. Sanar no significa olvidar, no significa fingir que la traición nunca ocurrió, significa reconocerla, afrontarla y elegir seguir adelante de una manera que proteja tu integridad y bienestar. Eso, en sí mismo, es una victoria silenciosa, un triunfo personal que nadie puede arrebatar. Unas semanas después, pasé por la calle donde antes estaba la casa, ahora ocupada por una nueva familia llena de cajas y risas. Esta vez no sentí la punzada de la pérdida ni la punzada de la amargura. En cambio sentí orgullo por cómo había manejado la situación, por los límites que había establecido y el respeto que había recuperado. La casa había desaparecido, pero las lecciones que me enseñó fueron imborrables. De vuelta a casa, al entrar en la sala, me detuve. El zumbido del refrigerador, la suave luz de la lámpara, el aroma del té de mamá, cosas comunes, sí, pero señales de una vida reconstruida. Una vida donde la confianza se honraba, la honestidad era primordial y el respeto nunca se daba por sentado, solo se ganaba. Esa noche, tumbada en la cama, reflexioné en silencio. ¿Habría actuado igual
si hubiera dejado que la ira me controlara? La respuesta fue clara. Sí. Elegí la claridad sobre el caos, la integridad sobre la venganza, la dignidad sobre la reivindicación. Esa, me di cuenta, era la verdadera medida de la fuerza. La traición es dolorosa, pero puede ser una oportunidad para afirmar tu valía, exigir honestidad y reconstruir relaciones más sólidas. No es fácil ni instantáneo, pero la recompensa es mucho mayor que cualquier satisfacción fugaz de la venganza. Puede que la casa ya no esté, puede que el dinero se haya esfumado, pero lo que queda, integridad, claridad y respeto, es tuyo para siempre.